Hola mi querida familia de Desbórdate por la Borda, los saludo una vez más a los nuevos que están aquí y a los que ya han venido compartiendo conmigo, integrando y recibiendo este espacio en su vida. Así que les quería contar de novedades, que hay un tema que está rondándome y sé que no solo a mí, y es el tema de la salud. Y cuando por alguna razón no nos sentimos bien, todo cambia. Esos deseos que tanto tenemos, esas cosas que tanto nos gustan, pasan a un segundo lugar. Y como siempre les cuento que aquí vengo a compartir desde lo que es real para mí en este momento, que puede que cambie, pero que sé y siento que no se puede quedar solo en mí. Entonces hoy con este podcast voy a abrir una sección nueva y donde traeré temas de salud desde el lado de exploración, no como algo que les voy a enseñar, sino más bien cómo ha sido la interacción con este tema desde mi experiencia, pero con algo muy interesante que ocurrió recientemente. Y de ahí nace este título de este podcast, y es un día que le decía a mi amiga: me siento sola, quiero estar sola, pero sé que no estoy sola. ¿Y esto a qué va? Vas a decir, ¿pero eso qué tiene que ver con la salud? Pues mucho, porque todo surge de un dolor de estómago muy fuerte que empecé a tener. Y pues uno piensa como, bueno, es un dolor de estómago, ya va a pasar. Y al otro día seguía y era una presión muy, muy fuerte y se fue como moviendo de un lado a otro, pero de alguna forma al final se ubicó en la boca del estómago, donde está también nuestro poder personal. Y al mismo tiempo yo sentía una presión muy fuerte, era como un puño en el estómago, y en general soy una persona como muy resistente al dolor, pero empezó a ser bastante incómodo, y como todo, siempre lo he relacionado con las cosas que estoy viviendo, porque yo sé y siento y lo comparto de nuevo, pero la enfermedad o el síntoma no es un problema, es la resolución que el cuerpo tuvo ante una situación. Es la forma que el cuerpo resolvió un tema que no se resolvió de otra manera. Claramente mental, emocional, está conectadísimo y puede ser reciente, pero puede también activar partes del subconsciente. Entonces, para volver al tema de la soledad, que cuando pensamos en salud, pensamos en salud física, ¿no? Pero cada vez más está el tema de la salud mental, y yo sé que en el mundo y cada vez más hay estudios donde dicen que está incrementando la sensación de soledad de las personas, y a mí esto me llamaba mucho la atención hasta que empecé como a observarlo también en mí, porque no es algo que sea muy consciente o que salga mucho a la luz, es como un espacio donde realmente tienes que permitirte entrar para notarlo, porque no se trata de estar con gente o sin gente. Uno piensa estoy solo, es físicamente solo. Es que muchas veces la soledad va más allá y es más sutil. O sea, puedes estar en un lugar con muchas personas y sentirte absolutamente solo. ¿Por qué? Porque la soledad no es un tema solo físico, espacial, es un tema de sensación y de cómo te sientes contigo mismo. O sea, ahí abrimos temas como cómo es tu relación contigo mismo. Por otro lado, cómo percibes la soledad, si hay algo que la active. Pero bueno, no quería tampoco entrar ahí tanto. El tema aquí es que de dónde surge esto, ¿no? Un dolor de estómago me llevó a decidir que quería quedarme sola unos días. Y fue una decisión muy consciente mía, porque me daba cuenta que aunque tenía muchas personas que me querían y me aman alrededor, pendientes, había algo en mí que decía, no es eso, es algo que tienes que ver, que observar. Y en esa decisión la mente empieza a jugar de unas maneras muy curiosas, porque por un lado pareciera que uno toma una decisión, pero por el otro lado empieza como esta voz a sentir: ¿por qué no hay nadie aquí conmigo ahora? Porque yo estoy aquí con este dolor, sé que me escriben, sé que puedo acceder a personas, sé que pueden venir si yo lo pido, pero no quiero pedirlo, no quiero pedir esa ayuda porque sé que necesito entrar en conexión y atención a escucharme a mí misma. Y en este escucharse a veces es muy difícil, y es muy difícil porque no es solo de nuevo como ponerle mute a todo lo que está alrededor tuyo para poder escucharte, sino se necesita coraje, y ese coraje de decidir estar solo, pero aparte, ¿cómo vas a estar solo? ¿Cómo vas a vivir esa soledad? A ver, estar solo, uno puede estar viendo una serie, uno puede estar leyendo un libro, y puede ser, pero hay veces
que la oscuridad de alguna forma tiene que llegar. O sea, la queremos evitar, pero es que es como un llamado que nos viene a mostrar algo que no hemos visto. Y esto ocurrió en estos días donde cada vez yo iba entrando más en esa oscuridad. Yo sabía que tenía la luz afuera, yo sabía que podía acceder a ella. En ningún momento era como me olvidaron o ese tipo de cosas, era más como hay algo en mí que dice que necesito entrar en esta oscuridad. Tan es así que decidí no abrir las ventanas. Y era un dolor que, aparte del estómago, me sentía el cuerpo muy débil. O sea, me paraba de la cama y veía el sofá y me sentaba en el sofá. Y además tenía miedo de qué comer porque me sentía ya mal y ya no era un día, 2 días, sino que ya llevaba varios. Entonces la mente empieza a meterte más en la oscuridad, ¿no? Sobre todo cuando la salud ha sido un tema sensible en tu vida. Entonces empiezas, ¿pero qué tendré? ¿Qué pasará? Y después es como, bueno, entonces ve al médico y digo, no, pero es que en este momento siento que el médico no me va a resolver lo que está ocurriendo en mí. Y empiezo a relacionar qué ha pasado los días anteriores, cómo me he sentido. Y claramente empiezo a ver correlaciones entre las cosas que he sentido, las cosas que he vivido y este dolor. Y bueno, aparte que me encanta el tema de la biodescodificación, que de alguna forma coge el síntoma y lo relaciona con posibles causas emocionales. Bueno, es súper interesante. Y más allá de creer o no en esto, siempre lo he dicho, es como experiméntalo. O sea, coge, lee y mira a ver si te resuena algo o no, porque todo depende de qué tan abiertos o conectados estemos con nuestro cuerpo y con nosotros mismos. Puede pasar que estés súper conectada y tú sepas exactamente qué fue, pero puede pasar que no, y a veces uno sí necesita ciertas ayudas, y ahí me refiero también al no estoy sola, porque las ayudas están disponibles, las herramientas están, no siempre tengo que acceder a ellas, pero están. Y también es un acto de humildad a veces decir, pues es que en verdad no lo sé. Y está bien no saberlo. Justamente es una invitación a conectarme de nuevo más conmigo, con ese sentir, con esa intuición y con el saber qué está ocurriendo en mí y decir, no lo sé. Entonces, en esa búsqueda empieza además a dolerme mucho el cuerpo. Era una debilidad, como que no podía hacer nada. Y yo decía, ¿qué me pasa? No entiendo qué pasa. Y cada vez más como que uno sabe que afuera está el verano, están los planes, los amigos, el mar, el sol, la arena, y dentro es como no quiero nada de eso porque es que me cuesta hasta salir caminando de mi casa, me cuesta pensar en salir, me cuesta levantarme de la cama al baño, del baño al sofá, del sofá a la cocina. Y en esta dinámica yo agradezco mucho en la vida esta gran cosa que quiero compartir hoy, y es esos momentos muy cortos de lucidez donde hay algo, una voz ahí que te habla en el fondo de la oscuridad, y es como una vocecita que dice y si le escribes a esta persona, cuando ya aceptas como, vale, me estoy sintiendo muy mal, creo que necesito ayuda, pero ¿qué ayuda? Un amigo, un familiar, una pareja, hablar con alguien, pero cuando dices, no, es que no es eso, es algo más a un nivel de experiencia. Bueno, dije, voy a buscar a uno de mis terapeutas, de pronto con alguien muy imparcial al respecto. Y empiezo como a contactar, no, y no puedo, y así. Ya había ido a acupuntura, me había ayudado un montón. Y de la nada viene una amiga, hermana del alma, de estas que yo cada vez les hablo más, y me acuerdo, abrí la puerta, no tenía ni fuerzas de decirle que viniera, pero de alguna forma me preguntó, ¿voy? Y ya estaba aquí. Entonces la veo entrar con su outfit súper corporate, súper elegante, muy linda, y se trae un cuenco tibetano enorme, con un montón de esencias, con unas pastillas, demasiado chistoso la imagen. Claro, tenía todo esto contenido en mí que no había podido expresar, y empiezo a llorar, y ella solo me sostenía, me contemplaba, y me di cuenta del poder que es el grupo o la red de apoyo. Es clave, y lo he contado antes, que es de las cosas que más agradezco en los momentos más difíciles, pero cada vez me queda más claro. Entonces, en este estado de soledad, uno a veces quiere alejar a las personas porque uno está perdido de uno mismo, entonces le cuesta dar explicaciones porque ni uno sabe, pero la vida de verdad es mágica, y yo creo que cuando uno entra en ese estado de, vale, no puedo controlar todo, llega de verdad, y ella empieza a hacerme un baño de sonido con unos aromas y a medirme no sé qué cosas, y yo, después de este treatment, no sé cómo llamarlo, como therapy, se me fue el dolor, y yo decía, wow, gracias, o sea, gracias
de verdad del fondo de mi corazón porque es algo que yo no me alcanzaba a imaginar como pedir, pero la vida se encarga de enviarte estos personajes y a veces tienen cara conocida, pero a veces no. Y acá viene la segunda historia. Esto había pasado unos días antes porque ya este dolor llevaba varios días. Y claro, me doy cuenta que estoy en un estado súper bien y de la nada el otro día amanezco igual. Es como si limpiaras la tubería energética, pero de la nada el tema profundo aún no se ha resuelto. Entonces vuelve y se invade, ¿no? Y esto lo hablo mucho como con esos pensamientos, emociones que están ahí. En mi caso surgía rabia, surgía presión, surgía preocupación. Y más allá de decir es por esto, es la sensación, es identificar qué está ocurriendo en el presente en ti. Y viene, claro, todos estos pensamientos que te van llegando cada vez más al hoyo negro, al hoyo negro, al hoyo negro, porque además empieza todo este juego de por qué me siento así, si yo tengo esto, si yo hago esto, e igual estás ahí entrando cada vez más. Y de la nada retomo lo que les estaba contando y aparece como esta lucecita y me acordé de este cuenco y me acordé de mi interés por los baños de sonido, el sound bath, sound healing, terapia de sonido. No sé si han experimentado alguna vez algo así, pero bueno, hace rato yo tengo este interés y me acordé que había estado en contacto con una persona que hacía un baño de sonido, pero además ofrecía algo que yo nunca había ido y era una puja, que era 7 horas y media de baño de sonido de gongs. Y yo decía, wow, suena increíble, pero obviamente lo veía muy lejos porque me sentía mal. Y creo que era como el plan Z, aunque algo en mí me llamaba mucho. Pero este día que yo estaba así, era el día del evento. Me acuerdo de eso. Y estoy hablando que esto era a 2 horas en carro, en coche. Y obviamente yo no tenía ni coche, ni quería hacer el más mínimo esfuerzo porque no tenía la energía. Soy una persona que normalmente, si quiero algo, me monto en todo y llego. Pero no tenía esa energía. Pero bueno, dije, por descarte, por no sé, le escribí a esta persona y le dije, oye, mira, una pregunta loca. De casualidad, ¿aún quedan cupos para ir? Me dice, queda un cupo. Y yo me quedé como, wow. Y entonces le pregunto, ¿hay alguien que vaya desde Barcelona hasta allá? Me dice, sí. Yo salgo a tal hora, a las 5, y faltaban 4 horas. Y yo veía esto como, wow, ¿cómo voy a hacer para llegar hasta ese punto? Y como que uno mismo va haciendo todo más difícil, ¿no? Como que lo ves imposible, entonces vas procrastinando la idea. Pues como muchas otras ideas que ya había tenido, pero no sé. Él me respondió súper rápido, estaba como súper pendiente, era como una energía muy presente. Y yo creo que en los momentos donde uno se siente en esta oscuridad es porque uno claramente no está en el presente. Entonces cuando llega esta energía muy presente, así sea manifestada en otra persona, te trae al presente. Y de la nada era como que me salió una emoción dentro, tenía como una motivación que no había tenido en todo el día. Y no sé, faltaban 2 horas, yo mirando cómo irme hasta allá, hace mucho calor, y me dice, ¿dónde vives? Y le digo mi dirección y me dice, yo te recojo. Y ya cuando vi eso fue como, no lo voy a dudar, listo, voy, confirmé. Todos estos, pero no es el momento, pero, ¿por qué vas a ir a esto? Pero, se fueron, fue como, listo, voy a ir. Entonces yo como, alistando todo, me demoré un montón porque me costaba mucho. Tocaba llevar como una almohada y una esterilla para dormir porque pues iba a ser de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Tuve como esa iniciativa y dije, me voy ya. Efectivamente, 1 hora después, está él aquí con otra persona que venía en la una furgoneta. Y claro, él venía con todos los gongs para instalarlos, porque son muchísimos, son gigantes. Para los que no sepan, un gong es un instrumento de Oriente que es circular, muy grande, como suena así. Y no sé, seguramente los habrán visto o ya sabrán a qué me refiero, pero si no, pueden entrar a Google y específicamente lo van a ver. Pero me recogen y nos fuimos los 3 en un viaje súper interesante, donde simplemente, aunque estaba muy débil, el entrar ahí con estos 2 desconocidos me sentí como en casa. Y vuelvo de acá y traigo el no estoy sola. Una vez cree que para no estar solo tienes tu red de apoyo, llámese familia, amigos, compañeros de trabajo y demás, pero es que a veces realmente esto que llamamos como gente conocida, hay niveles. Y yo me sentía tan cómoda con ellos y el que hizo esto posible, porque yo creo que si no fuera por su iniciativa y por su capacidad de leer qué estaba necesitando la otra persona, o sea, aquí les vengo a hablar de la importancia que esto no lo tiene todo el mundo, es un don, que es una empatía
empatía que va más allá, a las personas que trabajamos en servicio, que logras identificar qué necesita esa persona, aunque esa persona aún no sea consciente que lo necesita. Porque a mí me han preguntado muchas veces, André, ¿qué te llevo? ¿Qué necesitas? La respuesta que yo tengo es, no sé, es que no sé, gracias, pero no sé, es que ni yo sé qué necesito, no sé qué quiero. Pero él, sin conocerme, supo que yo, por los mensajes que le mandaba, había algo que me llamaba, pero algo me estaba deteniendo. Pues él liberó esa barrera invisible, la liberó. Dijo, ya te recojo. Valga la aclaración, esto no es común aquí en general, por eso digo, fue algo como muy extraordinario, fuera de lo normal, porque de nuevo no me conocía, era una persona que tenía que llegar a instalar todo, irse con tiempo, pues, sabes, ya tenía todo lleno, quedaba un cupo. Fue como, de verdad que le agradezco como su conexión tan fuerte con el servicio y con la empatía y entender qué puede estar sintiendo esa persona, que en este caso era yo. Miren que a veces las cosas son al revés, no porque yo haga terapias y sea coach, no es que yo estoy en una situación mejor que mis clientes o mis pacientes. Simplemente la vida nos va dando oportunidades de expandirnos y puede que haya transitado bastantes, pero igual sigo transitando más. Entonces en esta humildad donde uno de verdad dice, pues ¿sabes qué? Hoy no me la sé, no sé qué está pasando y me abro a decir, dame una luz. Llega a veces a través de personas que yo llamo ángeles, pero así se manifiesta muchas veces en mi vida. Y nos fuimos ahí los tres hablando. Había una niña muy linda que también hubo conexión. Teníamos muchas cosas en común porque hemos sido viajeros, exploradores, aventureros, viajado por muchos países, aprendido diferentes idiomas, nos ha pasado muchas cosas y era como de estas conversaciones que primero te sientes súper escuchado y aparte te interesa mucho escuchar a los otros, cosas que pues muchas veces no pasa en la vida con los propios amigos ni con la familia, o sea, a veces sí, a veces no, pero cuando encuentras estas personas que acabas de conocer y de la nada hay como una sensación de casa o de sensación de armonía, de me siento a gusto, es muy chévere, es muy guay, es muy increíble. Y así fue, y poco a poco se me fue olvidando y fuimos entrando a la montaña, unos paisajes impresionantes, unos pueblitos en la montaña, y se sentía la energía diferente, el atardecer. Llegamos a un sitio muy lindo, que aparte es de una persona que hace algo increíble también, y es coaching con caballos, y ya saben, mi admiración por los animales, y aparte me dice algo que quiero contar aquí para los que les interese, pero que los caballos son espejos, y son espejos que van a reflejar tu incoherencia en la vida. Y esto me fascinó porque los humanos normalmente somos muy incoherentes. O sea, como esto que les digo, es como quiero estar sola, pero me siento sola. Es como, qué incoherencia, es como la mente piensa una cosa, uno siente otra. Y los caballos simplemente van a reflejar eso. Entonces, si tú sientes miedo, ellos van a reaccionar a tu miedo. Por más que tú digas, no, yo no tengo miedo. Entonces, es increíble. Y una maloca, no sé cómo se llama, pero era un domo con una acústica impresionante. Yo decía, ¿dónde estoy? O sea, me teletransporté después de estar de mi cama al sofá, del sofá a la cama, a este lugar tan espectacular, con esta gente tan linda. De verdad, como gracias. Y ahí como que empezó a cambiar todo, a conversaciones increíbles, de estas que te expanden, de verdad, que es tan interesante, como que te vas a otro planeta a hablar, pero desde un lado muy humano. O sea, todo esto para decir que al final es como lo que me encanta a mí, que es cómo humanizarnos de nuevo, ¿no? Cómo humanizar los procesos, cómo humanizar hasta las mismas conversaciones, que a veces son tan monótonas, tan automáticas, tan predictibles, pero cuando hay ese factor, no sé qué esperarme, es mágico. O a mí me encanta. Es mi forma también de retar a mi mente controladora, porque la mente quiere controlar, o sea, la mente en sí quiere controlar. Entonces, me encanta a veces salirme del borde, desbordarme, y por eso lo tengo muy integrado, porque sobre todo en momentos críticos agradezco que de la nada me llega como una idea que me saca de ese huracán y al menos llego al ojo del huracán donde es paz
y ya después resuelvo, ¿no? Puedo ver con claridad, puedo ver en perspectiva. ¿Qué es lo que uno hace en terapia? O al menos lo que a mí me encanta hacer, porque no es que haya respuestas, pero tú mismo vas a encontrarlas. ¿Cómo? Al ver desde otra perspectiva y al permitir que otra persona también te ayude. Se siente súper bien. O sea, se los digo porque yo acá no vengo a decir algo que no he experimentado. Y bueno, esto fue mágico. De verdad, las estrellas, entramos a este domo, 8 horas de sonidos increíbles, una experiencia de verdad que si tienen la oportunidad se las súper recomiendo. Y aparte, que esto ya lo dejaré para profundizarlo más adelante, pero todo este tema del sonido está muy estudiado, es muy poderoso lo que el sonido puede hacer a nivel de sanación. Y se acabó esto, me levanto y digo, wow, es que me siento súper bien. O sea, ya no solo era el estómago, sino era la energía. Era como que ese bloqueo que ya tenía yo, que no estaba permitiendo que mi energía fluyera en el cuerpo y por ende no me llegaba ni para caminar una cuadra, cuando soy bastante activa, pues se había ido. Y el contacto con la naturaleza, el hacer grounding, botarme en el pasto, literal, a recibir el pasto, o sea, como... Es increíble. Había un río, además un sitio como con una energía muy especial. Es más, nos contaban que hay un centro donde hay un lama tibetano ahí también, porque estos sitios al final atraen energía de vibración muy alta. Es como experimentar no solo, en mi caso, el contacto con los caballos desde otro lugar, porque aunque yo los admiro y me parecen increíbles, les tengo mucho respeto. Entonces era como, bueno, ya sabiendo esto, yo decía, yo no sé si es miedo o qué lo que siento, pero bueno, quiero afrontarlo, ¿no? Quiero lanzarme a ver qué es. Y bueno, nunca sabes porque al caballo no lo puedes controlar. O sea, eso es lo interesante, que el caballo te va a reaccionar independientemente de lo que tú le digas. Puedes decirle, ¡ay, tan lindo! Y de pronto está sintiendo full miedo dentro y él lo percibe. Que yo hablaba mucho de esto. Una cosa es lo que, como la intención que viene de la mente, pero también hay una vibración que estás emitiendo y esa vibración los caballos la pueden percibir. Entonces es muy interesante, y más porque en el último de los micropods les hablé de la cebra, que al final son de la misma familia, ¿no? Entonces fue muy interesante y después esto se volvió más mágico aún. Y la persona dueña de este lugar espectacular nos dice, ¿quieren ir a bañarse al río? Hay una cascada, es el río de las hadas. Y bueno, como qué curioso, vamos a ver qué es. Pues nos metimos a este río impresionante, el agua así viva, fría, deliciosa, en verano, refrescante, era vitalidad pura, como si fuera un bautizo, pero de remover todo lo que ya no te sirve para conectar con lo que sí. Y de la nada empiezo a ver unas libélulas azules, que son las hadas. Eran impresionantes, un azul súper poderoso, nunca las había visto. Y se posaban encima de ti, si tú te quedabas quieto, ellas venían a ti. Era como una comunicación con estos animales, de nuevo, a otro nivel. Entonces, el tema de los animales cada vez se vuelve más vivo en mí. Y no solo en mí, veo el efecto que tiene en las personas, porque es algo con lo que todos nos podemos relacionar si nos permitimos relacionarnos. Entonces, bueno, fue muy linda esta experiencia y éramos un grupito de 5 personas compartiendo desde lo más, no sé, sutil y también una levedad cómoda, y esto no acabó ahí. Después él dice, las voy a llevar a otro lugar, y era pasar debajo de una roca con el agua cayendo, tenía también forma de animal, era como una señal tras otra. Y todo esto para unirlo al principio, y es, si estás en un momento que te sientes solo, que ves la rutina, que sientes que no puedes salir de ese ciclo porque te va llevando cada vez más hondo, más hondo, más hondo, y es muy difícil de percibir. Es más, puedes sentirlo solo en pequeños momentos porque de resto te ocupas, ya sea con un trabajo, con la familia, con actividades, con fiestas, pero si atiendes ese llamado, y es algo de lo que me encanta hacer como escuchadora, es aprender a escuchar. Y ese aprender a escuchar es aprender a escucharme. O sea, ahí empieza. Pero si tú no te escuchas a ti, tú no vas a escuchar a nadie, claramente. Esto es claro. Y bueno, no sé esta historia cómo dio tantas vueltas, pero es un tema de salud que a veces creemos que salud es ir al médico y que él me diga qué hacer. Y sí, muchas veces es así, y si además a ti eso te da confianza, me parece genial, increíble. Pero hay veces que la medicina llega de formas muy interesantes. Y se los puedo decir aquí porque pueden investigar más. O sea, al final no se trata que me crean o no, es como vayan, investiguen, avíspense.
pero la medicina del sonido es impresionante y claramente sé que voy a indagar más y más y más y les estaré contando porque es algo que me ha llamado la atención cada vez más. Y curiosamente, vuelvo acá con mis curiosidades de esos momentos donde te puedes sentir tan solo y la vida cambia en segundos. En segundos es por una decisión, tú das un pequeño paso, por más mínimo que sea, y si es para ti, la vida te va a ayudar y va a hacer que todo fluya de lo mejor posible y que lo puedas lograr, porque no es el camino de más resistencia. A veces esos caminos de más resistencia es porque la vida te está diciendo por ahí no es, por ahí no es. Entonces, bueno, cierro con esto. No sé si algo de esto te puede inspirar, pero no quería dejarlo de lado. Si quieren más información, cuéntenme. ¿Quieren más información de estos baños de sonido? Si estás en Barcelona, te lo mega recomiendo. Y si no estás en Barcelona, estoy segura que en la ciudad donde estés puedes empezar a ser curioso e ir investigando, porque seguramente una cosa te va a llevar a la otra. Y puede que no sea un baño de sonido, pero puede que sea otra cosa que a ti te llame mucho la atención y para ti sea medicina. Entonces aquí lo comparto porque siempre he dicho que al final uno puede consultar muchas cosas, pero hay una respuesta que te está guiando y no necesariamente tienes que hacerlo tú solo. O sea, cuando yo digo, pues al final la respuesta la tienes tú, sí, pero la respuesta puede ser elegir ir a un lugar, elegir ir al médico también, o elegir ir a explorar algo nuevo que te llama mucho la atención. Es eso que te genera como una motivación, aunque veas todo negro, pero surge esa luz que les contaba la otra vez, como esa pequeña luz que aunque sea muy pequeña, ya no es oscuro total. Entonces, eso es lo que también, ese servir que está tan integrado en mí, es como muchas personas han sido luz para mí, yo soy luz para otros. Y si algo de esto que te cuento, de estas aventuras, te resuena en algo, te inspira en algo, te genera curiosidad, pues genial, porque eso es una de las razones que me mueven mucho a seguir compartiendo. Al final no sé quién lo escucha, no sé quién no lo escucha, no sé si te aburre, no sé si no, pero viene del corazón y sé que va a llegar a los que necesitan escucharlo en este momento. Entonces con esto dejo y nos vemos en el próximo episodio. Abrazos.